La Grieta Histórica, un espacio de opinión y memoria sobre los acontecimientos que están cambiando la historia de Venezuela. Bueno, no sé cómo empezar esto y ni quiero llamarlo que esto es un podcast porque no nace desde una idea planificada ni desde un estudio, sino desde el sentimiento de lo que estamos pasando el día hoy, 3 de enero. Bueno, ya, ahorita ya, aquí donde estoy yo ya va a ser 4, pero es que el día ha pasado con tantas noticias que ha sido una conmoción impresionante para todos los venezolanos. Hoy sabemos que es un día histórico y lo digo con cuidado porque los venezolanos hemos aprendido a desconfiar incluso de nuestras propias emociones. Nos han hecho dudar de tanto que a veces cuando uno recibía este tipo de noticias, estamos acostumbrados a recibir este tipo de noticias, de cayó el gobierno y el vecino de mi amigo, de mi primo dijo esto y que tengo un activo adentro. O sea, han jugado tanto con nuestros sentimientos que lo que pasó, lo que sucedió el día de ayer fue impresionante. Particularmente yo no dormí. Como sé que millones de venezolanos que estuvimos pendientes, mirando las pantallas, esperando algo sin saber exactamente qué. Durante años, muchos aprendimos a guardar silencio. Muchos fuimos a protestar. En el 2014 yo participé en muchas protestas, en el 2017, pero cuando salimos de nuestro país, que huimos, aprendimos a callar, a contar nuestras historias al amigo de al lado, a los vecinos, simplemente contar nuestras historias, pero guardando siempre discreción, silencio. Algunos por cansancio, otros por miedo o porque hablar parecía no cambiar absolutamente nada. Pero ese silencio nunca estuvo vacío. Hoy he visto imágenes de venezolanos en España, en Miami, en muchos lugares del mundo, personas que llevan 10, 15 o 20 años fuera del país rompiendo el silencio, opinando, hablando a través hablando otra vez de Venezuela como si algo se hubiese despertado. Yo no soy periodista ni analista político, quiero dejar claro eso. Sigo a muchos periodistas y sé que hay que aprender a discernir entre posturas. Pero hoy no vengo a informar, sino a dar mi opinión, pues, una simple opinión. Una opinión que puede estar equivocada, como todo lo que yo diga aquí, pero hoy se siente distinto. No porque todo esté resuelto, ni porque sepamos que va a pasar, sino porque algo se movió. Y cuando algo se mueve, después de tantos años, el silencio ya no alcanza. No sé si mañana continuaré con esto o si volveré a grabar en una semana o mañana mismo, pero hoy sentí que ya era hora de romper ese silencio que yo ya tenía durante hace mucho tiempo. Aunque sea con una voz más, aunque sea como una voz más, aunque sea solo por hoy. En la madrugada, vamos a comenzar a resumir qué fue lo que sucedió, porque en la madrugada del 3 de enero ocurrieron hechos que marcaron un antes y un después. Cuando fuerzas militares extranjeras, específicamente que sabemos quiénes fueron, los americanos, los estadounidenses, ingresaron a Venezuela. Yo no quiero llamarlo que eso fue una invasión, porque desde mi punto de vista no lo fue. Y porque muchas veces ciertos sectores, especialmente desde la izquierda tienden a tergiversar los términos para construir narrativas que no necesariamente reflejan lo ocurrido. Ellos son fanáticos de darle la vuelta a todo de una manera de una manera tan siniestra, esa es la palabra, que terminan convenciendo a otros y dicen, no, sí, fue el imperialismo invadiendo por el petróleo. No, vamos a dejarlo claro.
No fue una invasión. Lo que hoy se vivió fue, a mi manera de ver, la extracción de un personaje señalado durante años como delincuente, narcotraficante y narcoterrorista. Alguien que logró mantenerse en el poder mientras hacía del dolor y del sufrimiento del pueblo venezolano un negocio. Ojo, aquí quiero destacar que él no solo, porque él no es el único delincuente, ¿ok? Hay millones, bueno, disculpa, hay miles que se dedicaron a extorsionar al pueblo venezolano. Hicieron del sufrimiento un negocio. Sabemos quiénes son los principales cabecillas. No hace falta nombrarlos, o sea, porque nosotros sabemos, el venezolano sabe. Este tipo acumuló fortunas difíciles de justificar. No lo digo a la ligera, ni es del fanatismo, lo digo porque durante años se ha conocido reportes, denuncias y contradicciones, incluso provenientes de organismos y declaraciones oficiales que apuntan a una estructura que muchos identifican como una narcodictadura, responsable de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Podríamos pasar horas hablando de informes internacionales, podríamos buscar muchas fuentes donde sabemos que este tipo no es un santo, no lo es. Entonces él está pagando las consecuencias de todo lo que él venía haciendo. Bueno, y toda su cúpula. Pero lo que hoy importa no es repetirlo todo, sino reconocer que esto no surge de la nada, que no es un hecho aislado y que responde a una historia larga de abuso de poder, impunidad y sufrimiento que han marcado a Venezuela durante demasiado tiempo. Lo que se vivió en esta madrugada fue para mí completamente increíble de asimilar, porque soy venezolano y muchas veces estuve en esa ciudad, en Caracas. Pasé por la Carlota, manejaba por al lado de ella. ¿Quién no ha estado al lado de la Carlota? O sea, ¿qué venezolano que vive o vivió en Caracas y que estamos en el exterior, quién no conoce el Fuerte Tiuna, pasarle por un lado, tener un familiar que era militar? O sea, ¿quién no conoce eso? Entendiendo, tenemos que entender algo, que además que no se trató de una invasión en el sentido clásico, porque cuando uno observa dónde ocurrieron los ataques, que uno sabe dónde es, queda claro que fueron puntos estratégicos. El gobierno venezolano, no lo quisiera llamar gobierno porque eso no es gobierno. Los usurpadores del poder en Venezuela, esa es la palabra, los usurpadores dirán que se atacaron civiles y que hubo víctimas inocentes. Mira, yo no puedo confirmar ni desmentir eso porque no soy un investigador ni periodista. Solo estoy dando mi opinión. Lo que sí es evidente es que esto no fue una guerra. ¿Okay? Esto es evidente porque si fuese una guerra, hubiese continuado. Tendríamos tropas invadiendo las playas de La Guaira. O sea, tuviésemos invasiones anfibias. O sea, no es una guerra. No es una guerra para tomar el territorio ni un desembarco como lo que muestra la historia de las otras guerras. Como sabemos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Normandía. Esto no fue ni siquiera, eso fue una operación dirigida, planificada, que se sabe que durante meses, que muchos ya intuían desde que se empezó a hablar del movimiento de las fuerzas y barcos en el Caribe. Verlo ocurrir, saber que estaba calculado y aún así presenciarlo, genera una mezcla extraña de shock y certeza, entre dolor y comprensión, porque no se siente como un ataque contra la población, sino como una acción enfocada en una estructura criminal específica. O sea, no fue que invadieron, entraron y
y grandes partes civiles de la población fueron atacadas. No, 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 no. Por eso cuando escucho a personas, escuché videos de que decían nos están invadiendo, siento que hay una confusión profunda entre defender una narrativa y entender lo que realmente ocurrió. Y ese tipo de reacción merece un análisis aparte, que quizás abordemos adelante, de este tipo de personas que dicen, nos están invadiendo, que ellos vienen por el petróleo. Amigo, reconozcamos que el gobierno, o mejor dicho, estos usurpadores son unos delincuentes, donde durante años ese petróleo que tú dices que viene en los Estados Unidos a quitártelo, esta gente se lo regalaban a cubanos, se lo regalaban, o sea, no podemos taparnos la cara, no podemos taparnos los ojos, mejor dicho, y decir, no, y no hay que ser tan ignorante y decir, no, y que nos vienen a quitar el petróleo. Wow, qué ignorante eres. De verdad, déjame decirte qué ignorante eres. Durante 25 años tú no sabes qué se hizo con el petróleo. Y desde el 2014 para acá, cómo los sueldos han disminuido por culpa del bloqueo. Que no, no, amigo, no caigas en esa ignorancia, porque eso es ser ignorante. Porque hoy lo que importa es reconocer, vamos a enfocarnos, que si no nos vamos. Hoy lo que importante es reconocer lo impresionante que fue ver cómo nuestros propios ojos, algo que durante años parecía imposible y hoy se convirtió en realidad. La extracción del presidente, de ese delincuente que se venía robando las elecciones particularmente para mí, desde que Chávez murió, se viene robando las elecciones. Pero bueno, ya ese es otro tema. Hablaremos un poco más adelante de estos opositores que se dejaron robar. Siguiente con lo que venimos comentando, al observar con más detenimiento lo ocurrido, se hace evidente que el objetivo principal fue buscar a Maduro y extraerlo de manera directa, quirúrgica y con una precisión tal que no se reportaron bajas del lado estadounidense. Algo que refuerza la idea de una operación limpia y cuidadosamente planificada. Y entonces llega ese momento en el que escuchas a Donald Trump en la madrugada, mediante un post, decir, lo tenemos, confirmamos que Maduro y Cilia Flores están bajo custodia. Y es ahí cuando uno se detiene y se pregunta, ¿qué estamos viviendo en este momento como venezolanos? O mejor dicho, ¿qué estamos viviendo? O sea, la historia, la historia, yo diría universal. ¿Qué estamos viviendo en este momento? ¿Cómo extrajeron a un narcoterrorista de la manera más limpia? Porque lo impensable terminó ocurriendo. Uno piensa a analizarlo con la cabeza bien fría, uno piensa a analizar y a reconocer que más allá de simpatías o rechazos, hubo una decisión política ejecutada con firmeza y que, como se dijo hoy desde su propio entorno, con Donald Trump no se juega, es decir, con los Estados Unidos no se juega, porque lo que dicen lo hacen. Bastantes veces vimos a Maduro diciendo, vengan por mí. Ahí está, fueron por ti. Y entonces cobra sentido todo lo que se prometió durante la campaña de Donald Trump. Todas esas declaraciones que muchos consideraron, esos son discursos, y que hoy, guste o no, parecen haberse materializado. Se están materializando. Muchas de las cosas que él mencionó en su campaña se están haciendo. Eso genera una mezcla difícil de describir. Sorpresa, incredulidad y una sensación de estar presenciando un momento que hasta hace poco parecía solo una hipótesis lejana y que hoy se convirtió en una realidad que no nos obliga a replantearnos, que nos obliga a replantearnos muchas cosas como país y como sociedad. Durante esta misma madrugada, mientras intentaba
yo asimilar lo que estaba ocurriendo, me mantuve pegado a las noticias, viendo como muchos canales comenzaron a transmitir de forma continua, cada una con versiones distintas, algunos especulando, otros afirmando cosas que luego cambiaron con el paso de las horas. Se hablaba de bajas, de hombres importantes, de figuras como Padrino López, de Diosdado Cabello, que habían sido dados de baja. Pero recuerdo una conversación que tuve con un familiar y surgió la noticia de que Diosdado había sido dado de baja, y mi reacción fue inmediata. Yo le dije, oye, ojalá que no. Porque personas como esas no deben desaparecer sin enfrentar las consecuencias. Desde mi opinión, y creo que muchos venezolanos lo sienten igual, Diosdado Cabello representa una de las caras más oscuras y sádicas de este sistema. Alguien asociado durante años a la represión, al miedo y a prácticas que han marcado profundamente al país. Cosas que quienes viven en Venezuela conocen bien, aunque desde afuera a veces no se dimensiona quién es este hombre. Nosotros los venezolanos sabemos quién es este hombre. Por eso ver hoy imágenes de Maduro, que hace una semana se burlaba del pueblo desde una tarima, bailando con la esposa, que si el cafecito, que si Silita, ahora junto a su esposa ha sido reducido y enfrentando su realidad genera una sensación difícil de explicar. Porque como no se trata de venganza, sino de justicia para miles de padres, madres, hermanos, familiares enteros que han visto cómo los arrebataron a sus hijos, a su esposo, a sus seres queridos durante décadas. Hay tantos casos, tantas historias de dolor que podrían contarse ante la comunidad internacional, que resulta injusto pensar que figuras clave de este sistema pueden simplemente morir sin responder por lo que hicieron. O sea, es impensable que esos secuestradores, esos torturadores, esos gente de la noche a la mañana dejen de existir y saber que no pagaron ni un ápice, ni nada de lo que hicieron. Es injusto. Lo que hoy ocurrió con Maduro demuestra que incluso después de años de impunidad existe la posibilidad de rendir cuentas, y queda la gran incógnita de si otros actores centrales estarán dispuestos a asumir esa misma responsabilidad o si intentarán escapar. Porque al final, más allá de creencias o juicios finales, lo que muchos venezolanos anhelamos es algo muy concreto. Verdad, justicia y memoria. Verdad, justicia y memoria. Por otra parte, podríamos desmenuzar cada palabra de lo que dijo en la comparecencia de la mañana, el discurso de Donald Trump, la explicación militar, lo que expresó Marco Rubio y cada detalle técnico de la operación. Pero hay algo más profundo que hoy entendí escuchando a un periodista, y es una reflexión que creo que todos los venezolanos debemos hacernos con honestidad. ¿Con qué autoridad moral podemos exigirle al gobierno de los Estados Unidos por qué no te llevaste a Padrino López? ¿Por qué no mataste de una vez a Diosdado? ¿Por qué no invadiste? ¿Por qué? La realidad incómoda para muchos es que quien sacó a Maduro del poder no fue una marcha, no fue una presión interna ni una protesta sostenida. Fue el gobierno de los Estados Unidos. Y la historia lo va a registrar así. Desde el 2014 vivimos manifestaciones, vimos estudiantes morir, vimos sacrificios enormes, y aún así el sistema se mantuvo intacto porque sabíamos cómo actuaban. Incluso procesos recientes, procesos recientes como las últimas elecciones que sabemos que no se respetaron, y el liderazgo que despertó esperanza, terminaron chocando con la misma pared. Hay que ser claro con eso. También hay que decirlo, desde mi opinión, durante más de 20 años, una parte de la oposición se ha dedicado a darle oxígeno a este gobierno narcoterrorista.
directa o indirectamente. Y eso también forma parte de la verdad que cuesta aceptar. Pero hoy, más allá de los reproches, lo que queda es reconocer la extraordinaria de lo ocurrido. Una operación planificada, ejecutada de manera quirúrgica, que logró extraer al narcodictador Nicolás Maduro Moro y a su esposa, que no sabemos si se llevó si le dio tiempo a agarrar la plancha. Pero bueno, y que nos obliga, esto como venezolano nos obliga no solo a reaccionar emocionalmente, sino a reflexionar con madurez cómo llegamos hasta aquí y qué responsabilidad nos toca asumir de ahora en adelante. No es momento de celebrar. Bueno, sí podemos sentir ese fresquito, ese alivio de que uno de ellos está comenzando a pagar. La justicia lo agarró, la justicia americana lo agarró y sabemos cuál va a ser su destino. Podemos estar contentos, sí. Podemos estar felices, sí. Pero tenemos que tener mucha calma, mucha tranquilidad. Sé que millones de venezolanos quieren volver a su casa, a su país. Hemos sufrido mucho como inmigrantes fuera. A algunos nos han ido bien, a otros les ha ido mal. Pero al final esa es nuestra casa y yo entiendo que esta te da esa esperanza de agarrar tus maletas y irte. No, ahorita es momento de seguir esperando, seguir con la esperanza y ver qué va a pasar mañana. No especular, porque ahorita vamos a escuchar millones de teorías. Yo podría aquí dar todas las teorías que tengo. Tengo mi mente con demasiadas teorías. Podría expandirla. Podríamos hacerlo en otro capítulo. Podríamos definirlo como teorías de lo que pueda suceder. Pero hoy es momento de estar tranquilo, de darle gracias a Dios que está comenzando a caer, porque es el inicio. Ahora sí, es el inicio de la caída del narcorrégimen de Venezuela. Es el inicio. Sé que esto lo hemos escuchado antes. Lo escuchamos en el 2014, lo escuchamos en el 2015, 2018, 2020, que ahora sí va a caer. El gobierno está debilitado. Pero recordemos esos momentos. Esos momentos no es como lo que está sucediendo actualmente. Lo que está sucediendo actualmente es muy distinto porque ya hubo una acción. Ya cayó el primero. En los momentos anteriores, cuando se decía, ya, ahora sí, nunca había ocurrido algo así. Nunca. Entonces, este es el principio del fin. Lo que sí hay que prestarle mucha atención lo que dijo hoy en el discurso de Donald Trump. Yo lo entendí de la siguiente manera. Él no puede simplemente derrocar este gobierno o sacar a todos los delincuentes y entregarle el gobierno a una oposición que él mismo aprendió en su primer mandato que no podía confiar en la oposición venezolana. Y si vemos lo que está haciendo actualmente, él no está confiando en la oposición venezolana. A lo mejor sí, podemos caer en teoría. A lo mejor mañana es súper amigo de uno de la oposición. Pero lo que dijo hoy es que él se va a mantener en Venezuela. Y que, en mi opinión personal, sí, Venezuela necesita una transición, como en su momento pasó en la Alemania después
de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo presencia militar, hasta que hubo una transición y es un gobierno actualmente, es uno de los gobiernos de Europa que está bien constituido. Entonces, ellos, Estados Unidos, han aprendido de sus errores. ¿Han perdido guerra? Sí, pero han aprendido. Y ellos aprendieron de que si van a ayudar a un país a salir de narcoterrorista, del comunismo, no van a entregarlo. Y yo estoy de acuerdo con eso. Es una transición. Tienen que ayudarnos. Dentro de Venezuela existen muchos factores que hay que eliminar. Colectivos, alcaldes, o sea, tantas organizaciones delictivas que hay adentro que necesitamos ayuda. Y le guste o no le guste, no me importa. Es mi opinión. Necesitamos la ayuda de un gobierno extranjero que tenga la disposición completa. No que que nos van a, que él lo está haciendo por el petróleo, sí. ¿Tú crees que esa esa operación fue gratis? ¿Tú crees que esa operación va a ser no porque yo soy bueno y lo voy a hacer? No, esa operación no es gratis. Tú sabes todo lo que cuesta mover barcos. Eso no es gratis. Entonces, sí, él va a cobrar eso, pero ya van a ver que va a haber también un crecimiento económico en Venezuela tan grande. No es que él va a llegar y va a decir, no, ya esto es mío, este petróleo es mío. No, eso no es así. Cuando existe un régimen de transición, se van a negociar muchas cosas. Y una de las cosas que se va a negociar es el bienestar de la población venezolana. Vean la historia. Escuchen bien. No se dejen llevar por estos personajes comunistas que hablan tres pavadas y dicen que Estados Unidos ha destruido, que esto y que el imperialismo. Por algo es Estados Unidos. Y tiene grandes reservas de petróleo y tiene grandes riquezas. Y sigue siendo que le guste el imperio. Mira, la reflexión final, podríamos seguir hablando, pero es, mantengamos la calma, sigamos tranquilos, confiemos de lo que va a suceder. Mañana va a ser mejor para Venezuela. Y sabemos que va a ser mejor, porque eso es lo que ocurrió el día 3 de enero en la madrugada, fue lo mejor para Venezuela, para los venezolanos, porque ya comenzaron a caer. Y ahora sí puedo decir yo que es de verdad. De verdad comenzaron a caer. Entonces, vamos a esperar los siguientes días. Vamos a orar. No hay nada más fuerte que el poder de la oración. Oremos porque nuestro país sea libre y los que de verdad queremos volver a darle ese abrazo a ese primo, a ese abuelo, a ese tío, a ese papá, a ese hermano que dejamos en Venezuela, podamos hacerlo. Tenemos hoy una esperanza. Atémonos a esa esperanza. Y tú, hermano, no te sientas mal. El que no quiere volver, no importa. Pero siéntete bien de que tus familiares van a poder volver. De que tus familiares van a poder estar tranquilos. De que tú mañana pasado vas a poder viajar a Venezuela y reencontrarte con tus amigos de infancia. Todo lo que te quitaron. Porque nos quitaron mucho. Este gobierno nos quitó todo. A muchos le quitó la juventud, a muchos le quitó familiares. Este es un gobierno que nos quitó absolutamente todo. A mi generación la destruyó completamente. Muchos, y doy gracias a Dios, conozco muchos compañeros que están fuera, estudiamos
una carrera para ejercerla con mucho cariño. Muchos no los estamos haciendo porque no, por X razón, pero eso no los quitó el gobierno. Eso no te lo quitó ni tú, ni tu mamá, no. Todas esas oportunidades que nosotros vemos en estos países, en Argentina, en España, donde un niño se gradúa, aquí en Estados Unidos, donde un niño se gradúa y tú ves cómo se hace profesional, y eso nosotros nos los quitaron. Nos quitaron compartir momentos en familia. Nos quitaron. Hay muchos venezolanos que le han quitado mucho más que a otros. Mantengamos la esperanza de que Venezuela va a ser libre y va a ser una nueva Venezuela. Necesitamos ayuda, sí. Tengan la madurez de reconocer que necesitamos ayuda. Dios los bendiga. Dios bendiga a todo lo que está pasando en Venezuela. Que se haga su santa voluntad. Y nos vemos en la próxima.